con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. El 2025 será recordado como un año histórico para la Iglesia Católica. En abril, el Papa Francisco falleció a los 88 años en el Vaticano, cerrando un pontificado que marcó profundamente a la comunidad internacional. Su funeral reunió a miles de fieles, líderes religiosos, autoridades de todo el mundo en una despedida cargada de simbolismo. El 7 de mayo, el Colegio de Cardenales se reunió en el cónclave y tras intensas jornadas de deliberación, eligió a un nuevo Papa. León XIV, un pontífice que abre una nueva etapa en la Iglesia y cuya elección generó atención del mundo entero. Esto es El año en una semana, las noticias que marcaron este 2025. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un acontecimiento que sin duda marcó al mundo y tiene que ver con la muerte del Papa Francisco y todos los procesos, todas las situaciones que se dieron posteriormente. El cónclave, su sucesor. Queremos analizar cómo fue abordada esta noticia, tanto acá en nuestro país como también el impacto internacional. Y es por eso que estamos junto a la periodista Soledad Agüero, periodista del área internacional de Chilevisión. Soledad, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Pati? Muchas gracias a ti. Y para conversar de esta noticia, que sin duda siempre marca la pauta internacional, ¿de qué manera crees tú que esto se vivió en particular? Quiero recordar lo que fue ese periodo de incertidumbre que se dio con el Papa Francisco, las primeras señales que él estaba presentando de un deterioro en su salud, pero que no necesariamente llevaban a pensar que ya podríamos estar viviendo los últimos días del Papa Francisco. Sí, fue un periodo de incertidumbre que se extendió por bastante tiempo. Yo me acuerdo que ya desde el verano, desde el mes de febrero, cuando la salud del Papa ya se había empezado a deteriorar, que ahí ya empezamos a pensar en un desenlace inminente, a preparar los obituarios por si acaso, porque claro, el Papa murió a los 88 años, su salud ya estaba debilitada, ya se había sometido anteriormente a otras intervenciones y eso, cada vez que pasa algo con la salud del Papa, algún resfrío, eso siempre había sido motivo de preocupación. Su salud estaba, su movilidad estaba muy reducida últimamente y lo habían hospitalizado en febrero por problemas respiratorios que habían tenido altos y bajos, después lo habían dado de alta y recuerdo esos días de abril que fueron los días donde fue su muerte, que fue además en la semana más importante para el mundo católico, la Semana Santa. Tienes toda la razón. ¿Te acuerdas que en los bloques internacionales donde nos había tocado comentar, nos preguntábamos si es que el Papa iba a poder participar de todas las actividades de Semana Santa? Tuvo una aparición ahí muy importante después de haber estado más de un mes hospitalizado, ¿no? Y que se interpretó en su momento como que era una buena señal, de que estaba ya más recuperado, sin embargo fue su última aparición pública. Claro, y fue muy emotivo, simbólico. Yo me acuerdo, yo estaba de turno ese día domingo y la nota del día fue precisamente la reaparición del Papa Francisco, porque además fue muy sorpresivo, fue en el domingo de Resurrección, cuando dio la bendición Urbi et Orbi, con un mensaje además donde hablaba del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Gaza, y además me acuerdo que minutos antes se había reunido con J.D. Vance, con el vicepresidente de Estados Unidos que estaba de visita en el Vaticano, donde, claro, ahí también muchos comentaban las palabras que él había dado respecto a cómo se estaba manejando la situación migratoria en Estados Unidos, que el mismo Papa Francisco describía como algo inhumano. Y me acuerdo también que en los momentos previos a esta aparición del Papa ya se habían comenzado a salir a la luz pública esas imágenes de la última reunión que sostuvo el Papa Francisco con una autoridad. Y después a la mañana siguiente, en la madrugada, cuando, claro, aparece y sí, su voz se escuchaba, Claro, más, un poco más débil. más débil, sí. Que uno lo podía interpretar que tenía que ver con el hecho de que venía saliendo de todo este proceso más difícil, que había estado hospitalizado, pero en general su salud fue frágil, o sea, durante el periodo del pontificado, ¿no? Sí, sí, claro. Yo ya mencionaba que él ya se había sometido a algunas operaciones, había estado hospitalizado en otras oportunidades y por esa razón es que ante un resfrío, cada vez que pasaba algo respecto a el estado de salud del Papa y el mundo siempre estaba observando para ver
de qué manera eso podía ir evolucionando. Claro, él se recuperó bien en las otras oportunidades en las que había estado internado, pero este fue un periodo más extenso de hospitalización y por lo mismo es que la preocupación del mundo era muchísimo mayor y el lunes en la mañana, después de esa aparición de Domingo de Resurrección, es que nos despertamos con la confirmación del Vaticano de que el Papa había muerto. A la hora de las 7:35 de la mañana, de questa mattina, il vescovo di el Roma, Papa Francisco ha retornado è a la casa tornato del Padre. alla casa del Padre. Oye, Sole, y en algo que tiene que ver más bien con la manera en que se preparan ustedes, los periodistas internacionales, para enfrentar una noticia así. Me acuerdo, con esto revelo lo antigua que soy, cuando murió Juan Pablo II, tiene que haber sido, Ya. y que había, en esa época, no estaban todas estas alternativas de recibir el material vía internet, sino que había que estar atentos para grabar el momento en que se diera a conocer una noticia así de importante, porque eso llegaba por agencia. Entonces había que estar muy pendiente, cualquier señal, si acaso había un deterioro en su salud, etcétera. Acá, en este caso, como se sabía que estaba hospitalizado, ¿hay también algún tipo de preparación o alerta como para poder estar más atento a lo que va a ocurrir? Claro, ahí en general nosotros siempre teníamos ahí todas las alertas en el celular activadas con las comunicaciones que nos iban llegando desde el Vaticano, porque siempre que entramos en periodos de incertidumbre, ya sea respecto a la salud de un papa o a un conflicto mundial, es mucha la propagación de información falsa. Claro. Que uno se encuentra en las redes sociales y por eso siempre ahí nosotros somos súper cuidadosos con Carlos Greitz, que es mi compañero del área internacional, de chequear toda esa información y de confiar en los canales oficiales que transmiten esa información, en este caso los comunicados desde el Vaticano, desde la página oficial, y era a través de eso donde nosotros estábamos todos los días obteniendo las últimas noticias sobre la salud del Papa. Claro. Y también obviamente el material que siempre nos llega a través de las agencias de noticias, que son la fuente más inmediata con la que nosotros vamos trabajando ahí en el día a Y día. la más certera tal vez no, porque es importante lo que tú dices, el tema de informaciones falsas, cuando tiene que ver con la muerte de una figura pública, generalmente en redes sociales aparecen noticias que no corresponden, algunos dando por hecho, y ahí de repente otros se van sumando, incluso medios tradicionales, y ahí ustedes tienen que ir chequeando que sí, que no y que es verdadero, que es un desafío de los tiempos actuales. Claro, y que es algo que es fundamental en nuestro trabajo por todos los desafíos en términos de noticias falsas o de inteligencia artificial con que nos vamos encontrando todos los días, pero creo que ya a estas alturas ya sabemos más o menos distinguir cuáles son las fuentes confiables y cuáles no. Exacto. Oye, ¿cómo interpretaron los medios globales la confirmación de su fallecimiento? ¿Hay algo que te haya llamado la atención de lo que fue todo ese periodo, esa cobertura? ¿Algún elemento que ahora que lo miramos a distancia sea interesante tal vez también de comentar? Sí, mira, en general yo creo que, bueno, nosotros también tenemos ahí nuestro abanico de portales internacionales y, claro, si uno revisa quizás la prensa europea, a lo mejor, no sé, en los medios de Reino Unido, de Francia, quizás pensando, no tenían la cercanía que nosotros sí tuvimos con Francisco por el hecho de ser el primer papa latinoamericano, de un país vecino, además como fue Argentina. Y claro, en ese sentido, obviamente era la noticia internacional del momento, cubierta por todos los medios internacionales, pero la extensión y la importancia que se le dio a la noticia no era la misma, obviamente, en Argentina, claro, que en el The Guardian de Reino Pero Unido. tienes toda la razón que para nosotros también tiene un impacto diferente. Papa Francisco estuvo en Chile, bueno, estuvo antes de ser Papa, Sí. estuvo también después de visita en nuestro país, ni siquiera fue a Argentina, sino que vino acá a Chile, una de las visitas más complejas que probablemente le tocó enfrentar por el tema de los abusos. ¿Cómo recuerdas lo que fue ese vínculo entre el Papa Francisco y acá con nuestro país? Claro, esa visita, Patti, a propósito de cómo cubrieron los medios el legado y el papado de Francisco, era un tema obligado a la hora de revisar lo que fue su pontificado, porque aquí casi todos coincidían en que la visita que hizo el Papa a Chile fue la más compleja,
pero que al mismo tiempo precipitó después una serie de cambios o de medidas dentro de la Iglesia para hacerse cargo del tema de los abusos. El Papa Francisco llegó a Chile en un contexto muy complicado para la Iglesia Católica local, con muchísimo desprestigio. Yo me acuerdo durante esa visita que me tocó hacer algunos despachos para medios internacionales, estaban muy interesados, sobre todo en Argentina, porque el Papa nunca visitó su país natal y por lo mismo es que querían saber de primera mano cómo era el Chile en esa época que recibía al Papa Francisco. Y yo me acuerdo de haberles entregado algunas cifras que se manejaban en esos momentos en las encuestas de opinión sobre los índices de desaprobación de la Iglesia después del caso Caradima, que estaban en niveles bajísimos. Y ¿te acuerdas ese momento clave de la visita cuando se le pregunta, cuando el Papa estaba en Iquique y se le pregunta por las acusaciones de encubrimiento hacia el obispo Juan Barros? Y ahí él da una frase que despertó muchísima polémica porque él dijo algo como: no hay ni una sola prueba, lo defiende, lo defendió, dijo, no tengo ni una prueba en contra del obispo Barros, todo esto es calumnia. Inmediatamente después, dentro de la misma iglesia, en distintas partes del mundo, comenzaron a criticar las palabras del Papa Francisco, que después, ya de regreso en Roma, tuvo que salir a pedir perdón. Claro, y cambia ahí totalmente esa actitud, Claro. y marca, creo yo, parte de lo que fue su pontificado en general, un hito que va a ser seguramente recordado, lo que fue esta visita a Chile y el tema ahí de los abusos, pero también su funeral tuvo el sello propio ahí de lo que fue el Papa Francisco, desde lo mediático, desde cómo se cubrió o desde lo que se resaltó mediáticamente. ¿Cómo fue ese funeral? Yo creo que el tema de la austeridad fue uno de los elementos más característicos. El tema de la austeridad fue algo que él había dejado muy en claro en su testamento, cuando él decía que quería ser sepultado no como una persona importante, no como una autoridad de la iglesia, sino como cualquier pastor. Y eso quedó reflejado en el hecho de que él no fue enterrado en el Vaticano, sino que en la iglesia Santa María de la Mayor. Él tenía una relación muy especial con ese lugar porque era donde iba a rezar antes y después de cada uno de sus viajes, además de su cercanía con la Virgen María, a diferencia además de las muertes anteriores de los papas, donde el féretro quedaba ahí expuesto en un catafalco. Ahora no fue así. Él mismo también había manifestado que lo que él quería era que su lápida también fuera lo más sencilla posible. Estaba aquí recordando algunos detalles de la inscripción de su nombre. Él dijo que solo quería que apareciera en latín Franciscus, que fuera lo más sencillo posible, sin decoración. Y eso también fue un indicador de lo que él trató de dejar como un sello de su pontificado, de ser un papa más austero, a diferencia de lo que habían sido sus antecesores previamente, ¿no? Tras la muerte del Papa Francisco empieza esta etapa de la sede vacante, el famoso cónclave, y ahí también se empieza a generar una serie de especulaciones, tensiones, diversas teorías respecto a quién podía ser el sucesor del Papa Francisco. Eso comenzó el día 7 de mayo, participaron ahí 133 cardenales electores, fueron 4 votaciones en 2 jornadas. Pero ¿cómo recuerdas tú, Soledad, lo que se fue dando, especialmente sobre la cobertura mediática, las especulaciones que van generándose en torno a este tema? Recuerdo que también apareció en esos días una película, como que todo eso fue alimentando un poco el tema, independiente de si una persona que seguía esta noticia es o no, pertenece o no a la Iglesia Católica, o sea, como que va más allá de la religión propiamente tal. Claro, veníamos del estreno en el verano de la película Cónclave, que había estado entre los nominados a los Oscar, además. Entonces yo creo que, bueno, todos los que vieron la película ya sabían más o menos en qué consistía ahí el proceso de elección del Papa. Claro, el último cónclave había sido el 2013, cuando fue elegido el Papa Francisco, y ya venía más o menos fresco en la memoria. Pero quizás es el proceso que concita mayor atención, porque estamos ahí todos con las cámaras instaladas para ver cuándo va a ser el momento en que
salga humo blanco, que es el indicador de que se alcanzó la mayoría de 2/3, que es lo que se necesita para poder elegir al Papa. Y por eso, bueno, no me tocó estar ahí en terreno, pero ahí con los despachos de Maca Pizarro y Andrea Aristegui, que fueron quienes viajaron para cubrir la muerte y después la elección del nuevo Papa, estábamos ahí siempre atentos a cada franja horaria en la que ya decían que íbamos a tener fumata. Claro, porque hay un horario, eso está regulado. Claro, ya habíamos tenido fumata negra. No hay que todo el rato hay que estar mirando ahí la chimenea, sino en los horarios que se anuncian. Sí, hasta que ya vimos que había salido humo blanco, pero quizás algunos pensamos que esto podía tomar más tiempo, porque era un cónclave que tenía varias particularidades. ¿Y te acuerdas que había muchas teorías, nombres que estaban circulando ahí, posibles candidatos, y se especulaba si acaso esto tenía que ver con que iba a continuar alguien como del mismo estilo del Papa Francisco, o alguien más reformista, o alguien más conservador? Surgieron un montón de nombres, aunque me acuerdo que algunos decían que cuando se menciona un nombre, ya ese candidato inmediatamente se quema y perdió toda posibilidad de convertirse en papa. Hay un dicho conocido que es: quien entra al cónclave como papa sale cardenal. Exacto. A propósito ahí de todo. ¿Y acá se dio esa situación? Se dio. Bueno, había varios nombres que yo recuerdo que estaban entre los favoritos. Me acuerdo de Matteo Zuppi, que era arzobispo de Bolonia, también Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano, uno de los hombres más poderosos que está también en la lista como posibles papas. También el filipino Luis Antonio Tagle, que claro, tiene un perfil más social, quizás más parecido con el Papa Francisco y de la corriente más conservadora. Me acuerdo del obispo, del cardenal Sará, Robert Sará, de Guinea. Qué interesante eso, porque también uno de los rumores que había, si acaso iba o no a pertenecer a América o ahora iba a corresponder a otro continente, pero parece que ese tipo de cosas finalmente no influyen tanto. Eso es interesante porque fíjate que, bueno, de partida era el cónclave más diverso de la historia, o sea, había más de 90 nacionalidades que estaban representadas en el colegio cardenalicio. ¿En eso influyen decisiones del Papa Francisco? Y a propósito de eso mismo, 7 de cada 10 de los miembros del colegio cardenalicio que eligió el nuevo Papa había sido nombrado por el Papa Francisco. Y eso llevó a muchos a preguntarse, ¿eso significa o no que el próximo Papa vaya a seguir la misma línea quizás más reformista del Papa Francisco? Pero eso no necesariamente es así. Y el ejemplo del Papa Francisco es el ejemplo más claro, porque él fue elegido por un cónclave de mayoría de cardenales nombrados por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, que tenían una línea distinta, mucho más conservadora, sobre todo en temas de moral sexual, mucho más conservadora que el Papa Francisco, lo cual también te da ahí un indicador de que no necesariamente el hecho de que sea un cónclave nombrado por el Papa vaya a tener esa misma corriente o quizá... ¿Y qué interpretación le dieron los expertos o los periodistas? Bueno, hay vaticanistas también, ¿no? O periodistas que son especializados en todo lo que tiene que ver con el Vaticano, respecto a que se haya escogido en la cuarta votación. Sí, dicen que eso es dentro de lo normal, que haya, claro, porque de primero... la primera votación, que es donde se van observando ahí las primeras, para ver cómo está, hacer un balance de cómo están las preferencias en esos momentos y después ya según los favoritos ahí van viendo cómo podrían ir jugando sus cartas, porque acá yo ya mencionaba el quórum que se necesita, que es de 2/3 de mayoría para poder alcanzar la mayoría que se necesita para ser elegido Papa. Y volviendo a lo que ya conversábamos anteriormente con estos primeros nombres que habían estado circulando inicialmente desde mucho antes de la votación, yo me acuerdo que el mismo día o 2 días antes que el nombre de Robert Prevost ya empezó a circular como
posible Tienes sucesor del razón. Papa Francisco. Fue más bien Sí. después, ya como Fue hacia las después. últimas. No, no fue de los nombres que se No. mencionaron al inicio, toda la razón. Claro, porque ahí además hay distintos factores que van influyendo: la ubicación geográfica, la nacionalidad, el pensamiento doctrinario, el momento actual, además, el contexto actual, porque, por ejemplo, no se puede entender la elección del Papa Francisco sin tomar en consideración, por ejemplo, los escándalos de corrupción que habían afectado al Vaticano, VatiLeaks. Y por eso es que también una de las primeras medidas que implementa Francisco es tratar de limpiar un poco De ordenar todo lo que de tiene que ver con las ordenar finanzas. exactamente. Entonces, el mismo hecho de que él se haya descrito como un papa del fin del mundo, como dijo en su primer discurso como papa, claro, todo eso también son factores que a simple vista uno podría no tener en cuenta, pero todo eso al final ahí va influyendo en poder tratar de ver cómo está configurado ahí el esquema de poder. Oye, ¿y cómo recogieron los medios, las redes sociales, ese momento en que aparece el humo blanco? Para eso le quiero sumar que no me acuerdo en cuál de las elecciones, si fue de Benedicto o del Papa Francisco, que el humo que salió era un poco gris. Me acuerdo cuando era el humo blanco. Entonces como que generó cierta confusión en el momento, como, ¿está saliendo humo blanco realmente? ¿O hay, todavía no se escoge al nuevo papa? En este caso fue humo blanco derechamente, clarísimo. muy que se identificó inmediatamente. Y le sumo a esas reacciones en las redes sociales a cómo empieza a correr un departamento de prensa cuando ya efectivamente se ve ahí el humo blanco en esa chimenea. Bueno, yo me acuerdo que estábamos en vivo en el noticiero del mediodía. Claro, fue mucho antes porque primero sale el humo blanco, pero después vienen algunas horas en saber quién va a aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro con el famoso Habemus Papam. Yo venía camino al canal cuando salió humo Ya. blanco. Habíamos perdido la esperanza de que apareciera esa fumata blanca en la que era la votación número 5. Mira, estaba saliendo una bandera chilena en la transmisión oficial Sí, ahí y la mucha estamos gente viendo. grita la ven, ¿o no? Sí, La señal en directo. No, aquí hay una verdadera fiesta de todas las nacionalidades y se ven banderas de todo el mundo. Y ahí está transmitiendo el matinal. Después Claro. tomamos la posta al mediodía y ya estábamos preparadísimos porque sabíamos que el horario en el que íbamos a tener fumata ese día iba a coincidir con el horario en que íbamos a estar transmitiendo, ya sea en las noticias o en el matinal. Entonces Claro, ya tienes toda la razón, menos teníamos mal. todo Afortunadamente preparado. justo coincide con un horario Sí. en que se podía estar ahí informando Claro, inmediatamente. ahora se demoraron, me acuerdo, en dar a conocer el nombre del el Papa. nombre, ya. Habrá pasado unas 2 horas, no me Ya. acuerdo bien, pero estuvimos un buen rato haciendo ahí nuestras propias apuestas de cuáles eran los favoritos Claro. hasta ese momento, ver cómo estaba el ambiente en la Plaza San Pedro a la espera de poder conocer lo que ya habíamos estado esperando. O sea, imagínate todo el tiempo que pasó desde que se inició el cónclave, o sea, desde que murió el Papa Francisco. El Papa murió el 21 de abril a el 7 de mayo, que fue la fecha en la que se dio inicio el cónclave, y el 8 de mayo ya fue el día en que vimos Así quién de era rápido. el nuevo Papa. Claro, y ese humo blanco es el que lleva ahí a un momento histórico en que se conoce al nuevo líder de la Iglesia Católica, y tú mencionabas algunos datos. Fue el 8 de mayo, entonces, cuando sale el humo blanco, se elige al cardenal Robert Prevost, que toma el nombre de León XIV, se convierte en el primer papa estadounidense, elegido en la cuarta votación, y datos interesantes que él tenía es que tuvo una trayectoria en Perú. Eso es lo que permite también que tenga un muy buen manejo del español. Saluda también ahí en sus primeras palabras a Perú, destaca ese vínculo con este sector del planeta. ¿Cómo se vivió esos momentos en que sale el humo blanco y se da a conocer el nombre del siguiente papa? Claro, fue muy emotivo, además de estar viendo ahí la reacción de la gente, la expresión facial del nuevo Papa, además que en un momento me acuerdo que se veía muy emocionado. Él tenía además su discurso ya listo, preparado, y
también, lógicamente, que acá en América Latina también hubo ahí una cobertura especial porque la labor que él tuvo en Perú no fue una labor menor, fue un trabajo de años. En la mayoría de su, si bien él es estadounidense, es también nacionalizado peruano porque la mayoría de su labor misionera de décadas fue en Perú. Él había sido obispo de Chiclayo y por eso también es que sorprendió que en ese primer discurso él diera palabras en español, lo que también ahí uno pensaba, bueno, veníamos saliendo del primer papa latinoamericano y pasamos a otro que también tiene ahí un vínculo muy importante con la región. Si me permiten también una palabra, un saludo. Va a hablar en español. A todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Tal cual, eso no es menor, es muy interesante porque recordando lo que fue ese periodo de especulaciones en que salían tantos nombres, por eso se pensaba que tal vez no iba a ser alguien del continente americano, pero se vuelve a escoger a alguien de acá. Entiendo que en este periodo en que ya está como papa, muchas veces habla él en español o en italiano, que no usa tanto el idioma inglés. Exacto. ¿Cómo consideras tú que ha sido esta etapa inicial del Papa León XIV? Sí, hay algunos expertos vaticanistas o cuando uno lee los reportes de prensa de lo que ha sido el balance que se hace de estos meses de pontificado, veía que había algunos que lo describían como el Papa invisible, porque ha sido quizás menos disruptivo de lo que fue el Papa Francisco en sus primeros días de pontificado. Otros decían es un papa normal en realidad, porque claro, cada papa tiene su estilo, tiene tiempos, tiene ritmos diferentes. O sea, piensa que hace muy poco, recién el Papa León XIV hizo su primer viaje internacional, que fue un viaje a Turquía y al Líbano. El Papa Francisco, si no me equivoco, 3 meses después de haber asumido como papa, fue a la isla de Lampedusa, lo que ya daba ahí una pauta de qué es lo que iba a terminar marcando su ¿Cuál es la importancia ahí de esos primeros lugares que escogen para viajar? Claro, en el caso de Lampedusa, obviamente que ahí el foco estaba puesto en la crisis migratoria, donde el Papa, no olvidemos que escribió 2 encíclicas que tienen ahí un tono más político, que fue Laudato Si, que hacía mención al tema del cuidado del medio ambiente, y también Fratelli Tutti, que hacía un hincapié muy importante en el trato hacia los migrantes. Y además el Papa Francisco que también había expresado mucha preocupación en relación a la situación en Medio Oriente. Él estuvo en comunicación constante con el párroco de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza. Y claro, muchos creían que con esta visita a Turquía y también al Líbano quería continuar un poco con esa preocupación por la región que existía de parte del Papa Francisco. Ahora, claro, siempre va a haber comparaciones entre papas. Ahora no ha protagonizado todavía ninguna polémica, ninguna frase para el recuerdo. Claro, ahí si uno también hace memoria respecto a las primeras frases del Papa Francisco, está este famoso ¿quién soy yo para juzgar por las parejas homosexuales? Creo que en ese sentido el papado de León XIV hasta el momento ha sido más bien cauteloso. A él siempre se le describe como una persona que piensa muy bien antes de hablar. Eso ya quedó de manifiesto con el discurso que él tenía ahí escrito cuando él asume, pero no olvidemos también que si bien se destaca también esta parte más reformista del Papa Francisco, eso también generó mucha división dentro de la Iglesia, dentro de los cardenales, y creen algunos que con este enfoque quizás más cauteloso lo que está tratando de hacer León XIV es poder tratar de recomponer esas confianzas dentro de la recomponer las fuerzas internas, de que haya una mejor relación. Claro, de propiciar la unidad dentro de la Iglesia. La pregunta es si ese estilo quizás más bajo perfil que Francisco llegó para quedarse o si es que va a ser algo más bien transitorio de estos o que no vaya a detener
tal vez eventuales cambios que quiso hacer el Papa Francisco y que eran parte de su legado. Eso habrá que esperar para irlo viendo. De todas maneras, el Papa León XIV es joven, estaba buscando aquí la edad, 70 años tiene, si no me equivoco, el nuevo Papa. 89 años tenía cuando falleció el Papa Francisco. Eso quiere decir que todavía debiese tener una energía como para poder viajar, para hacer cosas, pero al menos hasta ahora solo ha tenido un viaje. Sí. No es alguien, tú decías, el Papa invisible, o sea, tampoco es que esté tan presente Claro, o que teniendo estemos tantas hablando todos actividades, los días claro. del Papa. Sí, ahora sí dicen que está ya empezando a trabajar en su primera encíclica y que ahí tocaría algunos temas actuales como la inteligencia artificial o también la doctrina social de la Iglesia. Y en ese sentido ahí sí se puede ver una cierta continuidad con el Papa Francisco, que siempre le dio mucha importancia a los temas sociales y bueno, además que toma el nombre de León XIV, cuando León XIII había sido el Papa de la encíclica Rerum Novarum, que había sido ahí quien marcó el precedente de la doctrina social de la Iglesia, lo cual también ahí nos da una idea de que va a seguir siendo probablemente uno de los temas que va a tratar de dejar como un sello del papado de León XIV. Y también estaba aquí leyendo algunas frases, porque si bien ha tenido este perfil más bajo, sí a mí me parece que hay que observar las declaraciones que él ha dado sobre algunos temas de la contingencia política. Él es estadounidense, además. Claro, el tema de la migración. Sí, algo que ha no ha hablado mencionado, mucho ya. del tema de la migración, haciendo ahí un llamado a reflexionar sobre la forma en la que se está tratando a los migrantes en Estados Unidos bajo la administración Trump. Y a propósito, además de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, él hace muy poco, la semana pasada, había dicho que creía que este despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que no es la mejor forma de contribuir a defender la paz. Sole, y para ir ya cerrando, ¿por qué crees que este cambio en el liderazgo de la Iglesia Católica se termina transformando en uno de los hitos noticiosos de este 2025? Sí, yo creo que, bueno, por la importancia también, no solo para el mundo católico, sino también para ver cómo el nuevo líder de la Iglesia Católica se va relacionando con el mundo moderno, sobre todo cuando hay una serie de desafíos ahora presentes en el mundo actual, con cambios además en el orden internacional, sobre todo tomando en consideración que es un papa estadounidense, que también tiene aquí vínculos con la región, y ver de qué manera se va relacionando con todos esos cambios a nivel mundial y las relaciones que va a ir estableciendo no solo con los líderes mundiales, sino que entre otras religiones además es algo que a mí me parece que hay que estar poniendo atención y que explica también la importancia que tuvo esta noticia dentro del 2025. Soledad Agüero, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo especial y ayudarnos también a mirar en perspectiva lo que fue esta, que es sin duda una de las noticias más relevantes en materia internacional. Gracias, Sole. Gracias a ti, que estés muy bien. Y nosotros vamos a seguir repasando los principales hitos del 2025 en el año, en una semana. Y además puedes escuchar este y otros capítulos especiales ahí en YouTube, en Spotify y también en la app de Mi CHD.